Hola chicos de tercero. Bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo, esta cuarentena, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, la idea es un poco que sigamos con las clases de manera virtual y consultando a través de las plataformas. Bien, lo último que les había dejado era un trabajo práctico bastante extenso. La idea era un poco que se recorra cómo ha evolucionado la ciencia a lo largo de la historia para poder entender un poco más por qué tenemos la ciencia que tenemos. Nosotros en tercero tenemos la materia físico-química. Vamos a tratar de dar, obviamente, primero física, que es lo que está en el programa, y por último, si llegamos, veremos química. Bien, como estuvimos viendo hasta ahora, la física es una ciencia fáctica, igual que la química, igual que la biología. Fáctica significa que ocurre a través de un hecho. ¿Sí? La matemática, yo les había dicho en el curso, que era era una ciencia formal porque se ajusta a axiomas, se ajusta a axiomas, y la lógica es la otra ciencia formal, que también es axiomática. Bien, la física dijimos que era una ciencia fáctica que estudia la naturaleza, o bien su evolución o transformaciones, de las cuales reciben el nombre de fenómenos. Ahora, para poder explicar y predecir esos fenómenos, nos valemos de distintas herramientas que después veremos en el método científico, que son leyes, teorías o modelos. Para poder modelizar o desarrollar dichas teorías o leyes, se utiliza primero poder definir qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba explicando antes, tenemos el método científico. El método científico nos exige justamente hacer un acto fundamental, que es primero observar. La observación es vital en todo esto. Por lo tanto, la persona que observa se llama observador. Y el observador va a ser el sujeto que determine primero qué es lo que va a observar y además dónde está el observador. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero analizar, qué sé yo, el movimiento de la Luna, nosotros estamos en la Tierra. No estamos en el Sol, no estamos en Júpiter, no estamos en Venus. Estamos en la Tierra. O sea que las observaciones se producen desde la Tierra. A veces uno se engaña un poco, pero uno podría decir que la Tierra está quieta, que era un poco lo que le pasaba a los griegos, y que la Luna gira alrededor de la Tierra, porque nosotros no sentimos el movimiento, no que no nos estemos moviendo. O sea, los griegos pensaban que la Tierra estaba en el centro y que todo se movía alrededor de ella. Pero ellos decían que la lógica superaba cualquier tipo de medición, entonces ellos no se iban a molestar en estar midiendo, porque no importaba lo que midan, sino lo que indicaba el sentido común. Cuando querían explicarse por qué los planetas o los distintos astros tenían determinado movimiento que no era el que ellos habían predicho, decían porque lo estaban midiendo mal y se acabó. A partir de Galileo eso empieza a cambiar, y Galileo hace algo que es la experimentación, o sea, parte del trabajo práctico. El trabajo práctico también apuntaba a todo esto, o sea, a través de la experimentación eso se profundiza hasta que llegamos al método científico. Un método científico desarrollado por René Descartes, de ahí el nombre de los ejes cartesianos, arma, ¿sí?, una estructura para poder analizar un fenómeno y cómo poder interpretarlo y ver si la primera interpretación que hace uno es la correcta, es la válida. Entonces el método, después lo vamos a ver en profundidad, arranca de la observación, después de la experimentación, después una conclusión
y esa conclusión se la somete de vuelta a la duda. Por eso las preguntas de la duda. Así que, como les decía, el observador, dijimos que era el que define qué es lo que va a estudiar. Bueno, esa porción de todo, que es lo que decide él estudiar, eso se llama sistema. Todo lo que está alrededor se llama medio y el sistema y el medio define lo que es el universo. Bien, entonces, repito, tenemos en el sistema está lo que yo quiero analizar. No sé, el crecimiento de una planta. Después, el sistema interactúa con el entorno. No sé, puede ser la cantidad de lluvia, el sol, la cantidad de luz que recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Y el universo sería todo. ¿Sabes? El entorno más el sistema define lo que es el universo. Esta definición de qué es cada cosa, claramente la persona que determina qué es el observador. El observador es el que determina todo esto. Bien. Entonces, el observador es el que define qué es el sistema y qué es lo que lo rodea, el medio. Además define algo muy importante, ¿no? Primero tiene que observar y tratar de interpretar qué cosas son las que podrían estar cambiando en el sistema, qué cosas influyen sobre el sistema. Eso se consigue con la primera observación. Entonces, tiene que decidir qué cosas son las que va a medir, porque después de todo, para poder analizar cómo se comporta un sistema, yo tengo que experimentar, y para experimentar yo tengo que estar midiendo algo que pueda ser susceptible de ser medido. Estas cantidades susceptibles de ser medidas son las variables. Esta palabra ustedes ya la estuvieron viendo en matemática, con variables independientes, variables dependientes, en lo que es la función lineal. Hay cosas que cambian alrededor del sistema que a lo mejor en el sistema no repercute demasiado. No sé, si yo estoy viajando en un auto desde Buenos Aires a Mar del Plata, en el movimiento, la temperatura no, o sea, puede estar cambiando la temperatura, no va a hacer que el auto cambie demasiado en cómo se comporte. Sí podríamos decir que a medida que, por ejemplo, los autos de carrera, a medida que disminuye la cantidad de combustible, el auto tiene menos masa y se puede mover un poco más rápido. Por eso que a veces en las carreras hacen combinaciones de volúmenes de líquido, de combustible que tienen los autos. Entonces, ahí estamos, por ejemplo, tratando de medir un volumen. O sea, el volumen es algo que se pueda medir. Hay cosas que no se pueden medir. ¿Sí? Hay cosas que cambian y que no se pueden medir. Por ejemplo, el amor. El amor es una variable que no puede ser medida. Ahora, las variables pueden ser independientes, que no modifiquen al sistema, como lo que había explicado recién, o dependientes, que modifiquen mi sistema. Esas cantidades físicas se denominan magnitudes. Una magnitud es algo que se puede representar a través de un número. Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o sustancia que puede determinarse cuantitativamente, ¿sí? Que puede estar representada por un número. Es decir, un atributo que puede ser medido. Las magnitudes en las cuales nosotros nos estamos moviendo, tenemos tiempo, espacio y masa. ¿Sí? Esas son magnitudes absolutas.
Esto significa que son independientes una de la otra. Es decir, la longitud con el tiempo se mantiene constante, la longitud con la masa se mantiene constante, el tiempo con la masa se mantiene constante y no hay relación entre ellas. O sea, si yo varío la longitud, el tiempo no cambia. Si yo varío la masa, el tiempo no cambia. Ahora, esto significa que son independientes entre sí y que no pueden ser expresadas una en función de la otra. Para poder plantear una correlación entre la variable y el suceso, nos apoyamos en la matemática. No sé si están entendiendo lo que dije, pero yo, para poder decir cómo está cayendo un cuerpo, claramente la herramienta que a mí me permite operar para poder entender es la matemática. Y dentro de la matemática tenemos dos tipos de magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una magnitud vectorial. Para su tranquilidad, nosotros en tercero no vamos a trabajar con magnitudes vectoriales, pero esto es un vector. En matemática, el vector es un elemento que está definido, que lo definen tres características. Uno es la dirección, es decir, la recta por donde se mueve este segmento. Este es un segmento que tiene una orientación. Tenemos una dirección. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a, igual, bueno, disculpen, estoy medio manco con esto. Vamos a marcar otra dirección. No dibujó. Esto sería otra dirección. Esto sería otra dirección. Si lo marco. Ahí, acá tenemos otra dirección. Acá tenemos otra. Estas son todas direcciones distintas, ¿no? En nuestro caso, bien, en nuestro caso, la dirección sería la recta de acción por donde se está moviendo este vector. Sobre una dirección tenemos dos sentidos, ¿sí? El sentido que apunta hacia arriba y el sentido que apunta hacia el otro lado, el sentido opuesto se le dice. Esa es una magnitud vectorial. Nosotros en tercero no se ven directamente magnitudes vectoriales, si las van a ver en cuarto año. Y después las magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son las que están representadas a través de un número, así que no necesito definir dirección, sentido y módulo. Acá tenemos un ejemplo de los grupos de las que son las magnitudes escalares desde el punto de vista de la física, porque es una estructura matemática que usa la física. Por ejemplo, la cantidad de manzanas, la temperatura, el volumen, la masa, el tiempo, la rapidez y la distancia. Mientras que las vectoriales, a diferencia de la distancia, ahí no está, pero la posición sí es una magnitud. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, posición y distancia? Yo puedo decir que yo tengo una persona 2 metros delante mío y tengo una persona 2 metros atrás mío, ¿sí? Llevados los números, no podré decir más 2, menos 2, pero la distancia donde yo estoy respecto de la de adelante o la de atrás es 2. Cuando yo digo estoy a 2 metros, no estoy definiendo absolutamente nada más que un escalar. Ahora, si yo digo la persona está a 2 metros delante mío, ya estoy definiendo. Yo estoy yendo a Mar del Plata, ya estoy definiendo la recta de acción, que sería la recta que une Buenos Aires con Mar del Plata. Yendo a Mar del Plata quiere decir que sobre esa recta de acción, y si estoy parado en Buenos Aires, mi vector apunta hacia Mar del Plata. Sería básicamente eso. Las magnitudes vectoriales, ahí tenemos fuerza, velocidad, desplazamiento, aceleración. Esas magnitudes, ahí lo dejo para que vayan armando la carpeta con algunas definiciones que yo estoy diciendo y con los grafiquitos estos, definen, son las magnitudes vectoriales. Bien. Ahora, las magnitudes, tanto físicas, las magnitudes físicas, se diferencian entre
lo que se llaman las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales no las puedo definir en función de otras. ¿Quiénes son? Bueno, yo le voy a decir cuáles son y ustedes van a buscar las definiciones. Voy a hacer un pequeño TP de 6 preguntas, 7 preguntas a través de unos videos que ya están subidos para que los vean y que las vayan respondiendo, mientras yo sigo avanzando con el tema un poco más matemático, teórico de la materia. Como decía, el concepto de magnitud física, hablamos de poder ponderar, es decir, poder medir de manera cuantitativa. Y acá podemos definir lo que es medir. A ver, ahí vamos a compartir la pantalla. ¿Qué es medir? Ahí lo tenemos. Medir una cantidad X es compararla con otra cantidad arbitraria, U, unidad, de la misma magnitud. El valor de la cantidad se expresa A, supongamos que es lo que yo quiero medir, X por U. Es decir, que si yo quiero medir, no sé, el largo de una cama, yo voy a decir L, su longitud, es 2 por metro. Cuando ustedes en matemática, no sé, tenían que hacer cuánto es el perímetro de un triángulo, y el triángulo tenía lados 4, 5 y 3, hacía perímetro igual 5 por metros más 4 por metros más 3 por metros. Así es como el sentido de lo que ustedes ponían 5 y la unidad. ¿Sí? Hay una parte de la unidad que está representada por el valor numérico y después metro, esa es la unidad, porque uno los 5 metros lo define de algo que es 1 metro. ¿Y qué es 1 metro? Bueno, 1 metro es lo que ustedes van a tener que buscar en el trabajo, en el trabajo práctico. Hay una pequeña historia del metro, porque después de la Revolución Francesa se empezaron a cuestionar cómo se medía, y a partir de eso se define lo que es 1 metro, lo que es 1 kilo. Obviamente que la idea es fundamental, y eso lo van a ver también en los videos y en el cuestionario. Uno lo que siempre tiene que buscar es que el patrón, es decir, el metro o 1 kilo o 1 segundo, es algo que yo pueda compararlo todo el tiempo y que no sea modificable. De hecho, van a ver que el primer metro se hace, creo que era un trozo de metal de platino iridio. Se había elegido platino iridio porque con la temperatura eso se dilata casi nada, entonces siempre esa longitud representa 1 metro. Los metales, a pesar que uno no cree que si uno tiene no sé, un trozo de metal a 15 grados y después lo pasa a 25 grados, el metal ya, ese trozo de metal no tiene la misma longitud. Ustedes me van a decir que sí, les aseguro que no tiene la misma longitud. Y es muy importante poder medir, porque ahí van a ver en el video, cuando uno mide mal algo, después las cosas se rompen. Los autos están armados, no sé si alguien vieron alguna vez en los programas de, no sé, del History o del Discovery, esos, los que arman y desarman autos, en la construcción de un motor del auto dice cuántas veces tienen que girar una tuerca para considerarla apretada, porque si ustedes la apretan más, cuando eso empieza a moverse, la pieza puede fallar. Y si se aprieta menos, es lo mismo. Por eso que cuando uno a veces ajusta algo en su casa, nunca tiene que ajustarlo hasta el fondo, sino que quede firme, ni mucho ni poco. Hay una cantidad de vueltas que uno tiene que dar, que la ajusta para que eso trabaje bien. Bueno, todo eso se consigue a través de las mediciones. Por eso es importante poder medir. Ahora, ¿cuáles son las unidades fundamentales? Bueno, en realidad son 9, pero hay 4 que son las que más se usan y las que más vamos a usar.
Bueno, acá no sé si, como estoy medio editando el video, acá tienen la definición de lo que es medir. Esto va con toda la explicación anterior. Volviendo a lo de las unidades fundamentales, hay 4, les había dicho, que son unidad de longitud, unidad de masa, unidad de tiempo, y de carga o corriente eléctrica. ¿Por qué dice carga o corriente eléctrica? Porque primero se había definido una y después se cambió por la otra. Antes se usaba, en un primer momento, hay una unidad de carga que se llama Coulomb, que eso es una unidad de carga, y después se pasó por la unidad de corriente eléctrica que es ampere, ¿sí? Esas no las vamos a estar usando nosotros en tercero. Sí es importante que entiendan que las 9 que vamos a ver ahora, esas 9 están definidas, ¿sí? Y que son las que van a tener que tratar de investigar en el trabajo práctico cómo es que fueron definidas, para no aburrir tanto, porque es bastante teórico eso. Bien, ahora las unidades, ¿sí? Hay entidades que definen cuáles son las unidades que vamos. Estamos hablando de las magnitudes. Las magnitudes, tenemos la longitud, ¿sí? Las magnitudes sería el tiempo, la magnitud sería la masa. Las unidades, en nuestro caso, en el sistema que nos agrupa a nosotros, se llama Sistema Internacional, y en Argentina usamos el SIMEGA, Sistema Métrico Legal Argentino, que se basa en el Sistema Internacional. El Sistema Internacional, ahí lo tienen, es de origen francés. Es el que usa casi todo el mundo, obviamente, excepto nuestros queridos amigos los británicos y los norteamericanos, que ellos usan otro sistema, ahí abajo lo tienen escrito, y las unidades que ellos usan, no sé si las conocen, pero son la pulgada, el pie, la yarda, ahí tenemos, la pulgada, la palma, el codo, braza, pie, paso, yarda. Algunas son de origen egipcio, otras lo son los ingleses. Esas son las que se apoyan el sistema británico. También tiene unidades de temperatura, usan el Fahrenheit. Nuestro sistema, si bien una tarea, pensaría que sería grado centígrado, no, nosotros tenemos otro tipo de unidad de temperatura. También teníamos, si prestaron atención cuando compartí la pantalla anteriormente, donde se habla del, a ver, vamos a ver si vamos a compartir ahora la pantalla, a ver si lo ven. Compartir, tiki, compartir, ahí está. Acá, ¿sí? Donde dice, hay otros 2 sistemas usados, uno es decimal, pero utiliza unidades submúltiplos del sistema internacional. Es un sistema dentro del sistema internacional que usa unidades submúltiplos. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, ustedes conocen, a pesar que no las conozcan con ese nombre, unidades que son múltiplos y unidades submúltiplos. Por ejemplo, las unidades múltiplos serían las que usan los prefijos kilo, hecto, deca, y después tienen deci, centimili. Serían básicamente esas. O sea, uno cuando dice kilómetro, el kilo representa 1000 metros. El prefijo me está indicando cuántos metros son. Un kilómetro son 1000 metros. El prefijo indica eso. El decámetro, deca significa 10, o sea que un decámetro son 10 metros. Mientras que cuando yo hablo de un decímetro, el prefijo deci representa la décima parte del metro. Y el centi, el prefijo centi, representa la centésima parte. En el caso el centímetro será la centésima parte del metro. Ahora,
Es un sistema submúltiplo del sistema internacional, se llama CGS, ahí lo tienen, centímetros, gramos y segundos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las 9 unidades fundamentales. Bueno, acá está. Acá tenemos. Acá tenemos en esta tabla, ¿sí? En la tabla tenemos la magnitud básica, ¿sí? O fundamental, básico, fundamental es lo mismo, longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente. Estas son las 9 que hay. Estas son las unidades, y así es como se abrevian. ¿Sí? Acá, bueno, faltó tildar el radian. A ver si lo podemos tildar. Tic, tic. Ah, ahí está, radian. Tenemos unidades de longitud, de masa, metro, kilogramo. Ahí tienen de temperatura el Kelvin, que es la que usa el sistema internacional. No es el grado centígrado. Tenemos el ampere mide la corriente eléctrica. Y después cantidad de sustancia mol es de química, se usa para poder medir, que no es lo mismo cantidad de sustancia que masa. Y después tenemos una de luminosidad, que es la candela, y después son de ángulos, ¿sí? Los radianes, como el sexagesimal es una forma de poder medir un ángulo, hay un ángulo, los ángulos también pueden ser medidos en radianes, es otro tipo de forma de medir un ángulo. Y el ángulo sólido sería como una parte de una esfera, se llama estéreo radial. Bien. Ahora bien, nosotros hasta acá vimos lo que son las unidades fundamentales. Vamos con las unidades derivadas. ¿Qué es una unidad derivada? Es una unidad que está definida a través de una magnitud derivada, es una magnitud que está definida a partir de 2 magnitudes fundamentales. Vamos a tratar de explicar un ejemplo que están acostumbrados a usar ustedes. Cuando a ustedes en matemáticas les pedían que calculen el área de un triángulo, ustedes hacían, o el área, vamos a ver algo más sencillo, el área de un rectángulo, base por altura. ¿Sí? Ustedes, supongamos que yo tenga un cuarto, que las longitudes, las dimensiones de mi cuarto tienen, no sé, 3 por 4 por 5 metros de altura. Si yo quiero calcular la superficie del cuarto, yo tengo que multiplicar la base por la altura. Es decir, yo estaría multiplicando una unidad de longitud, que es la base, por otra unidad de longitud, que sería la altura. O sea, si yo tengo un rectángulo así, yo multiplico esto por esto. Así calcularía el área de un rectángulo, multiplicando la base por la altura, longitud por longitud. Entonces el área, yo en realidad, desde el punto de vista de la magnitud, estoy haciendo L por L. La magnitud será L al cuadrado. Porque yo lo que estaría multiplicando sería 3 metros por 4 metros, el 3 con el 4, o sea, la multiplicación es conmutativa, o sea, puedo elegir cómo hago la cuenta, 3 por 4, 12, m por m, m cuadrado. O sea que la respuesta sería, el área son 12 metros cuadrados. Multiplico los números con los números, las unidades con las unidades, metro por metro, metro cuadrado. Cuando quiero calcular el volumen, tendría que multiplicar un lado por el otro lado por la altura de la habitación. O sea, tendría que multiplicar base A, vamos a ponerle A por B por H, que es la altura del cuarto. 3 por 4 por 5 sería la cuenta. O sea, sería 3 metros por 4 metros por 5 metros. ¿Sí? Entonces, si yo hago 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y después me quedaría metro por metro por metro. Metro cúbico. Las unidades de volumen o de capacidad se miden en metros cúbicos o litros. Esos serían ejemplos de unidades
derivadas. Una unidad derivada que estuvieron usando por lo menos el año pasado. Tenemos otras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la velocidad. Yo cuando digo a qué velocidad voy, digo, no sé, la velocidad máxima en una calle es 40 kilómetros por hora. Ahí tengo dos unidades fundamentales. Una unidad de longitud, los kilómetros, y unidad de tiempo, que es la hora. Antes de empezar con este tipo de unidades, vamos a hacer un pequeño repaso de matemática. Bien, acá tenemos las propiedades de la potencia, que son las que vamos a repasar un poco. ¿Dónde me interesa un poco hacer foco en esto? Vamos a tratar de que esto sea un poquito más grande. Ahí está. Acá está. Bien. En estas que tenemos acá abajo, ¿sí? En esas que tenemos acá abajo, me interesa que prestemos atención. Vamos a... Lo que pasa es que no puedo usar el lápiz y no se me achique la imagen. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé, ya tengo que editar la imagen. Estas dos. A ver si esto lo saco. Desea salir sin guardar los cambios. Bueno, no importa. En estas dos. En a a la menos 1, 1 sobre a, eso ya lo vieron en matemática, o una general que es menos a la n, que es para cualquier potencia. ¿Sí? ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros ahora, para poder definir lo que es una ecuación dimensional, en matemática nosotros tenemos, ¿sí?, sumas y productos, ¿sí? La resta es un caso de la suma y el cociente es un caso del producto. Entonces, si yo tengo vamos a poner un ejemplo, 3 medios, ¿sí? 3 medios lo puedo escribir como 3 por 1 medio, y un medio lo puedo escribir 2 a la menos 1. O sea que yo puedo escribir, si quiero, 3 medios como 3 por 2 a la menos 1. Esa sería una forma. A ver, vamos a poner así. Compartir pizarra. Vamos a escribir, ténganme paciencia porque, a ver si, no, vamos a hacer esto. Bueno, banquen que no soy muy hábil con esto. Con el mouse. Si yo tengo 3 medios, ¿sí? Yo esto lo puedo pensar como 3 por 1 medio y esto lo puedo escribir como 3 por 2 a la menos 1. Esto ya lo vieron en matemática. Por lo tanto, si yo tengo metros sobre segundo, eso es una S, esto lo puedo pensar como metros por segundos a la menos 1. Entonces, esto que tengo tiene forma de cociente, porque esto es una cuestión formal nada más. Forma de cociente ahora la tengo escrito en forma de producto. En el ejemplo que estábamos viendo, esto es para cuando era velocidad, ¿sí? La velocidad, vamos a ponerlo así, para saber qué es lo que estamos escribiendo, se pone así, se escribe así. Ahora, la aceleración, que es otra. La aceleración lo que hace es indicarnos qué tan rápido cambia la velocidad. O sea, cuando yo paso de ir a, qué sé yo, 20 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, la aceleración de ese cambio de velocidad se mide en ese caso, kilómetros por hora cuadrada. Esto es al cuadrado, chicos. Igual quedará metros por segundos a la menos 2. ¿Sí? Bueno, parece que tuviese una CB, pero bueno, es el mouse.
capaz que dentro de poco me va a dar una CB, pero todavía no estamos con el mouse. Esto se escribe así porque es con el mouse. Bien. Entonces, volviendo a la explicación, ahí tenemos el término de la aceleración, ¿sí? La aceleración se mide en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que estaba explicando en la pizarra, pero con la unidad, con los metros? Acá se pone la palabra unidad. Puede ser metros, kilómetros, eso, por eso la diferencia es que esto puede ser metro, kilómetro, decímetro, el tiempo puede ser segundo, hora, pero todo a la -2 siempre. Entonces, con la explicación anterior, el sentido es que es unidad de longitud por unidad de tiempo elevado a la -2, porque es tiempo al cuadrado la aceleración. ¿Cómo se expresa? Se expresa la magnitud entre corchetes. Y después se pone L por T. Estas serían las magnitud. Magnitud de longitud, magnitud de tiempo, no unidad. Cuando acá yo le ponga una unidad, puede ser metro, tiempo, segundos a la -2. Kilómetro, hora a la -2. Puede ir kilómetro con minuto, puede ir kilómetro por segundo. Eso, la velocidad de la luz, a veces se la dicen que son 300.000 kilómetros por segundo. Ahí tienen un ejemplo cómo se puede poner el kilómetro con el segundo. Esta expresión se denomina ecuación de dimensión para la aceleración. Y ahora viene la definición, que es lo que está recuadrado acá. La aceleración es una magnitud derivada y su unidad en el sistema internacional es el metros segundos a la -2. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando estamos hablando del sistema internacional, todas las cosas que van en longitud van en metro y todo lo que se mide con tiempo va en segundo, obligatoriamente. Los kilómetros por hora, por ejemplo, para el caso de la velocidad, el kilómetro por hora es una unidad de velocidad, pero no es del sistema internacional. Porque el sistema internacional dice que tiene que ser metro sobre segundo o metro por segundo al -1. ¿Se entiende? No puede usar otro. El sistema internacional tiene que ser metro y segundo. Cualquier magnitud derivada se puede expresar como producto de magnitudes fundamentales, por eso tuve que explicar lo del -2, porque es un producto de magnitudes fundamentales y se denomina ecuación de dimensión. Bien, acá abajo tenemos los prefijos que estuve hablando al principio de lo que es múltiplo de los que son submúltiplos. Fíjense que ahí están los nombres de los prefijos, pero no las unidades, porque esto puede ser usado tanto, por ejemplo, para unidad de longitud, metro, sistema internacional, gramo, litro, hasta el byte, que es una unidad que se usa para almacenar información. Ahí tenemos decámetro, hectómetro, kilómetro, mega, la que más conocen es megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etc. Y después tenemos las que son submúltiplos. Arrancamos de la más grande, que sería el deci, y vamos subiendo, achicándonos en realidad, decímetro, centímetro, milímetro, y después tenemos micrómetro. Micrómetro se usa, hay un instrumento que se llama micrómetro que mide justamente longitudes muy pequeñas. Después tenemos el nanómetro, la longitud de onda se mide en nanómetros o en picómetros, y ahí tenemos el resto, femta, atto. Algunos prefijos son de los dinamarqueses, el femto, el atto, y acá tienen los símbolos, decámetro, dam, hectómetro, hm, kilómetro, km, kilogramo, kg, ¿sí? dm, decímetro, cm, centímetro, mm, milímetro. Si fuesen litro, sería dl, decilitro, cl, centilitro, ml, mililitro. Bien, acá tenemos, ¿sí?, cómo son algunas de las magnitudes derivadas.
superficie, que ya la vimos, volumen, que ya la vimos, velocidad. Este delta X significa el espacio que recorre en el tiempo que tarda, ¿sí? La velocidad se llama kilómetro por hora, significa, si yo digo que voy a 40 kilómetros por hora, quiere decir que si yo no cambio para nada la velocidad, en una hora recorrí 40 kilómetros. Básicamente es lo que se lee. La aceleración, bueno, acá me quedó esto medio rancio, este hay que cambiarlo, no lo había cambiado nunca. Eso va, me habilita el cuadradito, ahí está, al cuadrado. No, mentira, no, está bien, eso está bien. ¿Ves? Velocidad, vamos a borrarlo porque estaba bien como estaba. Velocidad sobre delta dt, la velocidad es delta de x sobre delta de t, va a quedar al cuadrado, por eso no se hagan mucho problema, esas no las vamos a ver. Fuerza, fíjense que en fuerza, masa por aceleración, acá tenemos. Esto mucha bola no le den porque como no están en el colegio esto es medio difícil, pero sí quiero que veamos algo. Hasta ahora siempre la velocidad, por ejemplo, habíamos dicho que era longitud sobre tiempo, L por t, t a la menos 1, metros sobre segundo a la menos 1. Y la de abajo, la de aceleración, también la habíamos visto, quedaba de esta manera escrita. Ahora, la fuerza sería masa por aceleración. Tendría que multiplicar masa m por Lt a la menos 2, que sería lo de la aceleración que está acá. En unidades sería kilogramo metro segundo a la menos 2. Bueno, cuando esto se empieza a extender, entonces, ¿qué hicieron en el sistema internacional? Le pusieron nombres de personas. N es por Newton. Es por eso. Abajo tenemos la de energía, que se llama Joule. Si ustedes van a tener que usar la de F, F era todo esto, por X, que sería longitud, por eso acá aparece al cuadrado, porque acá la tengo F. La fuerza era masa, longitud, tiempo a la menos 2. Si a esto yo lo multiplico por delta de X, que es en longitud, quedaría longitud cuadrada. O sea que quedaría kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 2. Esto se llama Joule. Joule. Y la de la potencia es dividido tiempo, que dará el tiempo a la menos 3, y esta es la que a veces uno más le suena, sobre todo cuando hay que pagar la cuenta de energía eléctrica, eso se llama watt, ¿sí? Por James Watt. Después tenemos de presión, de densidad y peso específico. De esta la que podemos usar un poco, ¿sí? Va a ser esta, la voy a explicar cuando lleguemos al tema de trabajo y energía, donde sí la vamos a usar. Bien, bastante por hoy. Yo, por ahora, nosotros, esto lo estoy subiendo hoy que es viernes. La semana que viene vamos a tener clases virtuales sincrónicas. Esto sería una clase asincrónica. Traten de ver este video. Traten de hacerme preguntas. Yo voy a seguir con la próxima explicación teórica, que ya tenemos un poquito más de ejercicios, que es pasaje de unidades. ¿Sí? Lo que vamos a ver de ejercitaciones, pasaje de unidades. Voy a tratar de, sucesivamente, explicar bien cómo se hace para pasar de unidades. Es fundamental para la física saber trabajar y entender las unidades. Los videos hablan de un montón de cosas que así no es tan aburrido verme a mí hablar, videos con un poco más de onda. Obviamente que no es algún rancio jugando al Fortnite el video, son videos del canal Encuentro. Eso es para que puedan un poco más profundizar y entender la importancia de medir, ¿sí? Es muy importante saber medir. Y para eso tenemos que tener muy en claro el tema de unidades. Por eso que yo insisto demasiado. Yo sé que capaz que hasta ahora no han trabajado demasiado el tema de unidades, pero para la física, ¿sí? Es muy importante conocer los sistemas de unidades y cómo pasar de un sistema a otro o cómo pasar
de un tipo de unidad a otro. Así que, nada, nos vamos a ir manejando así, después les mandaré, una vez que yo ya explique cómo se hacen algunos de los ejercicios, y explique el tema específicamente de ejercitación, porque todo lo que estoy explicando ahora no es una explicación para hacer un ejercicio, sino es poder entender qué son las unidades. Es un trabajo práctico que vamos a ver un poco más adelante, va a tener que contemplar la parte teórica, que es lo que estuve dando yo hasta ahora, más una parte de ejercitación que la van a tener en algún próximo video. Así que para los que no son del SAFA, porque este video lo estoy filmando para 2/3, bueno, no tendrán la clase sincrónica, sí van a tener los mismos trabajos prácticos y toda la explicación, pero no van a poder consultar así como los otros en vía clase sincrónica. Nos manejaremos con las herramientas y las plataformas que nos provee el Highest. Así que bueno, chicos, espero que todo este periodo lo pasen lo mejor posible, cuídense y un saludo para todos.